Amigas, amigos, esto es Ultimátum Referente. Tuvieron que transcurrir 240 días para que se resolviera el asunto de Venustiano Carranza. Sabemos de ese bloqueo, de ese enfrentamiento, esa disputa agraria entre dos grupos, el conocido como Casa del Pueblo y el Fray Bartolomé de los Llanos. Ahí se produjeron enfrentamientos, muertos, heridos y desaparecidos. Nos llama la atención que ahora que está de frente el proceso electoral, las elecciones extraordinarias en Carranza y en 5 municipios más, por fin se atendió el tema. Y quiero decirles que fue directamente el gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, quien se hizo cargo de ese acuerdo, de esa negociación. Antes, desde el 7 de abril, estuvo el conflicto y no tuvo el acompañamiento de sus funcionarios para atender este tema. Como le dije en el previo, también tendremos el comentario en relación a esos 3 informes que han tenido los 2 senadores chiapanecos, Sacil de León Villar, Eduardo Ramírez Aguilar, y el director general del Seguro Social, el licenciado, el maestro Zoé Robledo Aburto. De esto le hablaré en un momento. Pues les decía que ocurrieron 240 días para que se llegara a un acuerdo y se lograra levantar el bloqueo que se mantuvo desde el 7 de abril de este año en Venustiano Carranza. El conflicto agrario, ahí motivó todo tipo de cosas desagradables, enfrentamientos, muertos, heridos, desaparecidos, el daño que se ocasionó a Venustiano Carranza por este conflicto de carácter agrario. Se habló de grupos paramilitares y bueno, quiero decirles que tuvo que entrar el gobernador directamente. Por cierto, Carranza, su pueblo de origen, y no era posible que continuara así. Anoche a las 19 horas, hace justo 24 horas, se levantó el bloqueo, hubo acuerdo. Ahora sí esperamos que se logren a poner de acuerdo, que esa paz de Venustiano Carranza deje de estar prendida en alfileres, porque puede ser muy riesgoso que el próximo 3 de abril, cuando ocurrirán las elecciones extraordinarias, se vuelva a alterar el problema de Venustiano Carranza. Como le dije en el previo, mañana habrá sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chiapas, y ahí se habrá de tomar el acuerdo para que se celebren estas elecciones extraordinarias en los municipios de Carranza, decíamos, Honduras de la Sierra, Siltepec, Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Después del acuerdo de la Comisión de Gobernación, por supuesto, pasará al pleno de la sesión ordinaria que habrá de celebrarse el próximo martes. Quiero decirles que la decisión ya está tomada. Va a ser solo trámite en gobernación y en la sesión plenaria de los diputados. ¿Alguien de los diputados cree usted que se atreva a decir o a expresar algo en contrario? Todos alzarán la mano sin duda. Así es de que puedo anunciarles, esto lo decimos de manera preliminar, extraoficial, pero esta es la agenda que se desahogará mañana lunes y el próximo martes en torno a las elecciones extraordinarias. Recordemos que no se dieron las condiciones de seguridad y por eso no se llevaron a cabo las elecciones del 6 de junio pasado. Esto lo definió el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y como le digo,
los problemas se dieron en Venustiano Carranza, pero también en Honduras de la Sierra y Siltepec. ¿En dónde estriba el problema? En esta zona, pues pobladores de 4 ejidos se niegan a pertenecer al nuevo municipio que es Honduras de la Sierra porque aducen que no fueron tomados en cuenta, que desde un escritorio se definió que 4 ejidos pasaban a ser a Honduras dejando de pertenecer a Siltepec. Ahí se produjo el desacuerdo, el conflicto que ya también motivó serios problemas, enfrentamientos de la misma manera, y por eso se anularon las elecciones en ambos lugares, Siltepec y Honduras de la Sierra. Tienen 3 años con el conflicto y no hay autoridad alguna que se ponga las pilas para resolver ese tema que ya causó un problema, pues no se dieron las elecciones y ahora se están agendando para el próximo 3 de abril. En Venustiano Carranza, como le dije, pues el conflicto es de carácter agrario y quiero pues agradecer a nuestro jefe de información, Argenis Esquipulas, quien nos ha concentrado, nos ha hecho un recuento muy importante que vamos a presentar mañana de lo que ha ocurrido en estos 6 municipios. En el Parral, ahí sí se dieron las elecciones, pero fueron finalmente anuladas por actos vandálicos. Resulta que 13 de 15 casillas electorales fueron quemadas presuntamente por operadores del candidato de Chiapas Unido y pues esto provocó que se anularan las elecciones, se quemaron boletas y ahí se produjo un suceso muy lamentable que derivó en esta decisión. En Emiliano Zapata, también el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en su última sesión virtual, decidió por mayoría de votos no validar las elecciones municipales debido a circunstancias que llegaron también a provocar la ilegalidad de la jornada electoral. Quiero decirle que en este caso, en Emiliano Zapata, fueron pues quemadas también 15 de 18 casillas ubicadas en este municipio de reciente creación. En frontera con Malapa, lo mismo. El Tribunal Electoral, pero aquí sí fue del Poder Judicial de la Federación, la que confirmó la nulidad de las elecciones del 6 de junio, en donde el candidato del Partido Verde Ecologista, Carlos Ramírez Aguilar, hermano del entonces alcalde Óscar Ramírez Aguilar, pues buscaba por segunda ocasión ser presidente. Se robaron las urnas, las destruyeron, los paquetes electorales, y esto ocasionó que se anularan las elecciones. No era posible llevar los resultados del cómputo y por eso ya no se dieron las elecciones. Esto fue lo que pasó en estos 6 municipios donde, como le digo, habrán de convocarse a elecciones extraordinarias y se llevarán a cabo el 3 de abril del próximo año, del 2022. Quiero comentarles que será justo 8 días después, el domingo posterior, pues que se lleven a cabo pues, otro tema que nos trae muy inquietos, la consulta para la revocación del mandato. El 3 de abril, elecciones para los municipios, los 6 que hemos mencionado, y 8 días después, también en domingo, la revocación de mandato. Ahí está esta situación que nos ha llamado la atención. Preocupa que en los casos de Carranza y Comalapa particularmente, y en segundo término yo diría que Honduras de la Sierra y Siltepec, si no se cuidan, pues si no se llegan a los acuerdos, si no hay operación política, hay riesgo de que nuevamente se alteren pues los ánimos y terminen en hechos que no queremos, que no auguramos y que a nadie le conviene que se lleven a cabo. Ojalá se apliquen las autoridades, específicamente desde la Secretaría de Gobierno, para tender los puentes de comunicación con los grupos antagónicos políticos y sociales y agrarios, para que no
se descomponga el proceso electoral. En los casos de Emiliano Zapata y de Parral la situación es más relajada. Ahí esperemos igual que se lleve a cabo un proceso electoral en santa paz. Quiero decirles que los dirigentes de los partidos políticos más importantes tienen también una gran tarea, una gran responsabilidad de combinar a sus seguidores, a sus simpatizantes, a sus votantes, a que cuiden este proceso electoral. Es responsabilidad de todos. Claro, esto lo organiza, lo valida, lo cuida y pues al final de la jornada pues contabiliza el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y pues tiene que ver también que el Congreso de Chiapas le autorice el presupuesto para que se lleven a cabo estas elecciones extraordinarias. Hemos escuchado del doctor Osvaldo Chacón Rojas que el instituto está preparado, está listo, solo depende de que el Congreso le apruebe el presupuesto para ello. Bien, en otro tema, pues dimos cuenta en ultimátum referente en relación al informe del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Usted recuerda, fue un gran evento con una participación de líderes políticos, sociales, económicos, hizo un eventazo, como acostumbramos a decirlo. Ahí estábamos viendo que nada más ni nada menos que el predestape del aspirante a la candidatura al gobierno de Chiapas, por supuesto, es a un senador por Morena. Luego vino el informe del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del maestro Zoé Robledo Aburto, y pues lo hizo a invitación del presidente Andrés Manuel. En Palacio Nacional, ya lo hemos dicho, se convocó al gabinete federal en todo su conjunto, a gobernadores de distintos estados, 21 estuvieron presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, de la presidenta del Senado de la República, un súper eventazo. Y ayer hizo lo propio la senadora también de Morena, Sacil de León Villar, en el Poliforum, ahí presentó un informe muy interesante y también fue muy importante el reconocimiento que hizo pues su amigo el senador Ricardo Monreal. Quiero comentarles que no hubo encuentro, este es un dato político, del senador Monreal con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Suele que por una cortesía se da un encuentro, un café, un desayuno, una comida, una cena. No hubo tal y esto nos dice mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres fuertes aspirantes a la gubernatura de Chiapas en el 2024, cuando menos hasta ahora, los más visibles. Sin embargo, ahí está la decisión del presidente, parece muy definida, muy señalada para Zoé Robledo Aburto, a quien decíamos que tiene mucho más para dar, mucho escenario, una gran expectativa a nivel nacional, pero también algunas fuentes nos dicen que su destino es la gubernatura del estado de Chiapas en el 2024 y pues por ahí se ve muy cargada la mano ya del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es de que ahí está. Falta mucho más, veremos quién más informa, si tiene algo que informar de los representantes populares y de quienes pues aspiran a la gubernatura del estado de Chiapas. Concluimos, esto fue pues este programa que hacemos los domingos, lo hacemos los domingos porque la verdad no puede esperar. Ultimátum referente, nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.